Bueno, el tema que se me ha pedido trabaje con ustedes es el hecho de lo que es el manejo de incidentes y emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de nada quisiera no contraponer definiciones, pero sí que lo tomen en cuenta y en consideración en lo que tiene que ver con el macro de los organismos de respuesta que trabajan en el día a día de la atención de incidentes y emergencias. Es así que, por ejemplo, desde la definición del sistema de comando de incidentes, que es el manual de emergencias de incidentes, definimos al incidente como un suceso de causa natural o actividad humana que va a implicar que haya lesiones, haya personas afectadas y consecuentemente a misma el personal de salud, el personal de emergencia en general de esta unidad va a poder realizar esta atención. En la emergencia, el evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que posee la comunidad, es decir, asimismo puede ser, bueno, en este caso pues soy un incendio vehicular, sin embargo, puede ser otra situación mucho más, menos complicada que esta, como puede ser un atropellamiento que en relación a un incendio, en función de la atención de varias instituciones, puede ser menor en cuanto a la titulación. Bien, para continuar, vamos a hacer una definición también de lo que tiene que ver con el evento adverso, que ustedes ya pueden definir ahí. Prácticamente los eventos adversos se presentan en los momentos. Así se lo define de acuerdo a la cita de gestión de riesgos. Y todo lo que pasa o sucede en el día a día es un evento adverso, que después, debido a la complejidad, puede convertir en un incidente, una emergencia o inclusive desastre. Así es. También tenemos la definición de desastres, en donde básica y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la parte de atención de incidentes de emergencias, la baja capacidad de respuesta de los organismos y de las instituciones que pueden ser locales, en el caso pueden ser provinciales e inclusive nacionales. Y aquí el ejemplo más evidente de lo que sucedió el terremoto del 16 de abril, en donde prácticamente rebasó la capacidad de respuesta de todos los organismos en las ciudades que fueron afectadas grandemente en el terremoto. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es administrar o qué es el manejo de incidentes y emergencias? Es básicamente administrar. ¿Administrar qué? Administrar todos los recursos que están o se presentan en escena y que tienen que ver con la atención del incidente que está pues, siendo atendido, valga la redundancia. Pero aquí nosotros debemos tener en cuenta que el administrar el incidente quiere también decir que no vamos a utilizar más de los recursos necesarios. Por tanto, la persona responsable de la institución que esté presente en el sitio es la persona que va a asumir la responsabilidad de la coordinación interinstitucional en la atención de este incidente. Y esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, como está en la fotografía en el tiempo de la pandemia, hubo un volcamiento, varias personas estuvieron heridas, participaron varias instituciones, como ustedes pueden ver, agentes de tránsito, Policía Nacional, bomberos, inclusive agentes de control municipal que estaban por el sector, colaboraron también en la atención del incidente. Claro, cada uno dentro de su área de competencia, porque no vamos a permitir que ingresen a una zona realmente de peligro a personas que tienen el equipo necesario. ¿En qué se aplica o cuando nosotros estamos hablando de manejo de incidentes? Pues en todo lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, en donde hay incendios forestales, inundaciones, incendios de estructuras, de viviendas, también hay el manejo de materiales peligrosos. Afortunadamente aquí en la ciudad de Ibarra y en la zona 1, pues no es de gran magnitud, sin embargo ya se han dado varios casos
como por ejemplo fugas de cloro, que es muy tóxico en caso de que pueda llegar hasta las comunidades. Hay que tener en cuenta que en varias localidades de la zona 1 tenemos estos lugares de envasamiento y de almacenamiento de gas, que también son materiales peligrosos, y el tránsito diario de vehículos que transportan material combustible como puede ser diésel o gasolina. También tenemos los deslizamientos que en varias zonas en varios sectores de la zona 1 también se han presentado. Los indiscutibles accidentes de tránsito se presentan en todas las áreas. También hay otro tipo de, ya no incidentes, sino de eventos, como son reuniones. Bueno, antes de la pandemia se daban reuniones en conciertos, en maratones, o inclusive relacionado con el terremoto del 16 de abril, la implementación de campamentos para las personas que quedaron como campamentos temporales para que se pueda hacer la reducción, o el gobierno nacional decida alguna otra situación. Bueno, ¿en qué se basa este trabajo? Este trabajo se basa en varias áreas. La primera es la ley marco, que es la Constitución de la República, en donde define acciones directas de las instituciones. Estamos hablando específicamente de tránsito, y la ley de tránsito y transporte terrestre pues es la que nos va a regir para poder hacer algunos ejemplos de lo que tiene que ver con la función y el manejo de incidentes, y las legislaciones locales. ¿Qué quiere decir esto? Las ordenanzas que están estableciendo en concordancia con las leyes nacionales, para que puedan las instituciones que están dentro de un cantón, de una provincia, tengan la capacidad ya le también de poder hacer una actuación de manera interinstitucional. También estamos hablando nosotros de la elaboración de una línea base. Esto tiene que ver especialmente cantonal. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros dentro del cantón vemos cuáles son los incidentes de mayor recurrencia que se pueden dar, y qué es lo que estamos haciendo o están realizando las diferentes instituciones y cómo lo están realizando, pues eso nos va a ayudar a nosotros a elaborar y a definir los protocolos de actuación junta. ¿A qué me refiero con esto? Son protocolos en donde las instituciones que están implicadas en la atención de respuesta de incidentes como contra los accidentes de tránsito, nos reunimos todos y vamos marcando cuál es la competencia o cuál es la responsabilidad y de qué institución de coordinar la atención de un accidente de tránsito. Por ejemplo, en el accidente de tránsito ustedes conocen que quienes están en la facultad de hacer coordinación interinstitucional pues son los agentes civiles de tránsito, la Policía Nacional o la Comisión de Tránsito del Ecuador en las áreas de su competencia. Pero muchas veces estas instituciones por sí solas no pueden hacer la atención completa de un accidente de tránsito, de un siniestro de tránsito. Y para eso necesitan el apoyo de otras instituciones, como son, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos en caso de que haya personas atrapadas dentro del vehículo, sean vivas o fallecidas, derrame de combustible, aseguramiento de los vehículos implicados si fuera del caso. También hay heridas, y para eso ya sea el personal paramédico de los bomberos o del Ministerio de Salud Pública o de la Cruz Roja también deberían hacerse presentes, y a otras instituciones en el caso de que, por ejemplo, también se vea afectado algún tipo de recurso en lo que tiene que ver con el fluido de luz eléctrica. En eso también entraría, en el caso de nuestra zona, sería en el norte, que es quien tendría que dar las facilidades para el trabajo operativo de las instituciones. Entonces, en este sentido, los protocolos de actuación conjunta se basan precisamente en eso. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad y de aquí en adelante a quién le compete? ¿Para qué? Para que las instituciones por sí solas no hagan el trabajo y no se inmiscuyan innecesariamente en el trabajo de las otras instituciones.
Pero también aquí debemos tener en cuenta algo, y es que en el momento de hacer protocolos también debemos ver la capacidad operativa que tienen las instituciones que van a asumir la responsabilidad y, de ser del caso, pues a través de este acuerdo interinstitucional que son los protocolos de actuación conjunta, pues se dejará a la institución que tiene mayores recursos para que se pueda coordinar con ellos la atención en este tipo de incidentes. Y aquí también tenemos unos 3 ejemplos para que ustedes tengan en cuenta cómo se trabaja esta cuestión de los protocolos. Por ejemplo, repetimos, de un accidente de tránsito, ¿quiénes son los responsables? Los agentes civiles de tránsito, la Policía Nacional en el área de su competencia, ¿quiénes son las instituciones de apoyo? Los bomberos, el Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja en el norte y hasta el Ministerio de Turismo y otras instituciones, de acuerdo a la necesidad y al requerimiento que se da en el momento en que se está haciendo la atención del incidente. En incendios forestales y estructurales, bueno, eso no parece que no hay mayor discusión, porque ahí están los bomberos de cualquier área del país. ¿Quiénes nos van a ayudar en el caso de incendios forestales? Sería el Ejército, sería la Policía Nacional cuando tenga la posibilidad de facilitar personal, la Cruz Roja, los agentes de control municipal, etcétera. En los accidentes con víctimas en masa, que ustedes saben perfectamente que en la zona de Carchi y Mabura se han dado ya varios de estos accidentes, en donde ha habido un sinnúmero y también un sinnúmero de fallecidos, quienes siguen manteniendo la responsabilidad de la coordinación son los agentes civiles de tránsito, la Policía Nacional o la Comisión de Tránsito en el área de sus competencias. ¿Y quiénes vamos a apoyar ahí en la atención? Está, por ejemplo, en la parte de atención hospitalaria, quien va a liderar ese proceso será el Ministerio de Salud Pública, si tiene los recursos necesarios para estar en el sitio. De lo contrario, asumirán los bomberos en la parte hospitalaria o personal de la Cruz Roja, dependiendo de quién llegue primero al lugar del incidente. En la acción hospitalaria, obviamente, eso ya no se puede dejar de lado. Eso es una competencia directamente del Ministerio de Salud Pública, y los heridos que son trasladados hasta las diferentes casas asistenciales, pues el Ministerio y la complementaria de salud, sea pública o privada, se harán cargo de la atención de estos pacientes. Y el manejo de cadáveres, pues sería que a cargo de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Y dentro de la Policía Nacional, un área específica que ellos tienen ya como personal especializado para la atención de este tipo de incidentes y emergencias. Ahora, nosotros creo que nos pedimos a los compañeros comunicadores sociales. Sabemos que cuando hay un accidente de tránsito, y sobre todo si es de dimensiones graves, lo que buscan es información. Lo primero que podemos informarles, darles como elementos para que puedan informar a la comunidad. Entonces, los comunicadores sociales de las instituciones que están presentes en el incidente, probablemente podemos darles algo de la información dependiendo de lo que nos van reportando el personal operativo. Muchos de los compañeros se trasladan hasta los sitios donde se produjeron estos incidentes. Y cuando se está ahí en el lugar del incidente, hay que tener en cuenta que lo que nosotros vemos es que no se ingrese al área en donde se está trabajando en la parte que nosotros llamamos como la zona caliente. Esto es el área en donde están los bomberos, están el personal hospitalario, los unos explicando pacientes y los otros haciendo atención o estabilizando a los pacientes. Mientras el personal de los agentes de tránsito de la Policía Nacional están atendiendo el tránsito para que si tiene que ser totalmente cortado en el sitio del incidente, pues se lo haga y se tomen las mejores para la evacuación de los vehículos que van llegando por esa zona. Además, tanto agentes de tránsito Policía Nacional tienen a su cargo la responsabilidad de facilitar la vía de ingreso y de salida de las unidades de emergencia.
así como también un lugar donde, dependiendo de la magnitud del incidente y la cantidad de recursos que tengan que avanzar hasta la escena, pues tengan un espacio en donde tengan que esperar hasta que el personal, especifiquemos de ejemplo, el personal hospitalario está haciendo la evaluación o el triaje de los pacientes, pues tengan ya todo listo para que las ambulancias puedan, y el personal médico de cada ambulancia pueda dirigirse a este lugar en donde están los heridos y puedan ser trasladados hasta las casas asistenciales. Es por eso que nosotros pedimos a los compañeros de los medios de comunicación que se hagan presentes en cuanto tiene que ver con el responsable de la institución, que sería el comandante del incidente, o puede el comandante del incidente encargar a alguien, delegar puede ser inclusive al comunicador social de la institución, a que se encargue de facilitar la información de lo que se está haciendo en ese momento en la escena. O por último, puede delegar a cualquier otro representante de alguna otra institución, si es que no hubiera algún representante que pueda dar a conocer esto, para que a los medios de comunicación se los mantenga informados. El manejo de incidentes de emergencias es un manejo operativo y administrativo. Y como ustedes ven, esta estructura no siempre se lo aplica. Depende mucho del tipo de incidentes o desastres que se puedan producir. Normalmente en los incidentes lo que más se activa en este momento son el comandante del incidente, que es el que tiene el mando, el que coordina las acciones, el oficial de seguridad, que no necesariamente es de la misma institución, sino que puede ser de otra institución, que va a ver porque los recursos que ingresan a la escena a hacer la atención tengan todos los equipos de protección personal necesarios. El oficial o la persona que está encargada de brindar la información a los medios de comunicación también es importante que se active, así como el responsable de operaciones. ¿En qué significa esto? Como son varias instituciones y hay, pues en el caso del accidente de tránsito que hubo en la zona de Otavalo, estuvieron en el lugar sumadas más de 15 ambulancias, ubicando 3 personas por ambulancia. Estamos hablando de más de 36 personas solo en la parte prehospitalaria, aparte de las unidades de emergencia, como unidades bomberiles, como patrulleros de tránsito, que tuvieron que estar presentes. Estamos hablando de más o menos un contingente de cerca de 60 personas que estuvieron en el lugar atendiendo la emergencia o el incidente. Entonces, en ese sentido también hay una persona que se encarga de las operaciones. ¿Qué significa esto? De coordinar ya en la parte activa con los representantes de las otras instituciones las responsabilidades que tienen. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva un caos, como normalmente sucede cuando hay entes de gran magnitud, con gran cantidad de heridos, no se vuelva un caos y se pueda facilitar de manera ágil y oportuna la atención. Bueno, para que se familiaricen ustedes, hay básicamente 3 instalaciones que se pueden implementar en este momento. Probablemente con el apoyo que tenemos ahora de recursos especiales como son los helicópteros, pueda también implementarse alguna otra instalación, pero lo que busca este manejo de las incidentes de emergencias es hablar un lenguaje común y que todos entendamos. Entonces, se debe implementar el puesto de comando en donde va a estar el responsable de la institución, compartiendo la responsabilidad con los representantes de las otras instituciones con quienes va a coordinar si se solicita más o menos ambulancias, si se solicita 1, 2, 3 o las ayudas que sean necesarias, y algunos otros elementos o recursos que sean importantes que se encuentren en el sitio. El área de espera es el espacio en donde van a estar ubicadas los recursos que van llegando, es decir, llega, por ejemplo, una grúa
pero como están todavía trabajando en la evacuación de los heridos, en la recuperación de los cuerpos, no puede ingresar, entonces tiene que permanecer en un sitio sin que estorbe a las otras unidades de emergencia que sí están haciendo el traslado de ellos. Y el área de concentración de víctimas, que es un punto en donde, como estamos hablando del ejemplo de víctimas de masa, pues todos los heridos van a ser trasladados hasta este lugar para que se les realice el triaje respecto y de acuerdo a eso se vea por el color quién tiene que salir de emergencia o primero y quién puede esperar la atención. Entonces, en ese sentido, estas son las tres relaciones que más vamos nosotros a tener que utilizar. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al implementar este manejo de incidentes y emergencias? Pues optimizamos los recursos. No vamos a necesitar más de lo que se requiere y también va a reducir los tiempos de operación. Ya anteriormente, el compañero de Móvil ya nos indicó cuáles son los tiempos que maneja a nivel interno Móvil del Norte. No dista mucho de los tiempos que también manejamos los bomberos, tanto en el área nacional como en el área internacional. También permite que las distintas instituciones puedan trabajar bajo un mismo marco. ¿Cuál es este marco? Es el protocolo que previamente se trabaja, no el momento de la emergencia, del incidente, sino previamente cuando no tenemos que hacer funciones de este tipo, lo dejamos para todos estar de acuerdo y saber que en el caso de un accidente de tránsito con víctimas de masa, como ejemplo, vamos a tener que activarnos por lo menos unas cuatro instituciones, con los recursos con que disponemos. Y a la vez vamos a tener que activar otras instalaciones que no necesariamente vamos a tener que implementar en el sitio del accidente, sino ya en la ciudad, en la parte cantonal, en la parte donde están los centros de salud para la atención de estos incidentes. Y también, ¿qué es lo que nos ayuda también esto? Nos permite llevar un registro de la información y manejo de estadísticas. Pero ¿qué tipo de estadísticas? No solo las estadísticas de una institución, sino las estadísticas generales de las instituciones que estamos trabajando en conjunto para poder, de alguna manera, elaborar procesos y procedimientos de prevención a este tipo de incidentes. Y en este caso, por ejemplo, lo que presentó el compañero Vega es muy importante porque nos indica cuáles son los temas en los que hay que trabajar, por ejemplo, para disminuir la accidentabilidad de tránsito. Nosotros, en el caso de bomberos, sabemos cuáles son los temas, por ejemplo, que tenemos que trabajar para disminuir las fugas de gas que han producido algunos incendios dentro de las viviendas en los últimos meses, como ejemplo. Y también permite contar con una herramienta que nos va a ayudar a estandarizar el manejo de los incidentes de manera conjunta, el manejo de los operativos y de los eventos. Ya no solo porque sabemos que, por ejemplo, la Policía Nacional tiene a su cargo la seguridad del evento. No, es que también deben estar los bomberos, deben estar los paramédicos, deben estar algunas otras instituciones. ¿Por qué? Porque esa es la manera de prevenir incidentes dentro de, por ejemplo, los eventos. Los operativos, ya esto no hablo mucho porque ustedes han visto que a raíz de la apertura del cambiar de semáforo rojo a amarillo, están todos los días y todas las semanas se están realizando operativos juntos entre varias instituciones que lo que hacen es buscar prevenir el contagio, que sigamos contagiando. Entonces, estas ya son acciones que vamos llevando adelante, pero tienen que estar escritas, tienen que estar consensuadas, tienen que estar administradas. Y en ese sentido es lo que busca el manejo de incidentes diversos. No sé si tienen alguna pregunta, me parece que he sido muy rápido. Si tienen alguna inquietud, estoy para atender. Muchísimas gracias, estimado Fausto. No se han generado preguntas en el chat en este momento. Si alguien a bien tiene, hacerlas, por favor.
que las redacte para poder dar lectura. Y mientras llegan, queremos agradecerte, estimado Fausto, por haber compartido con nosotros tu experiencia en el tema de manejo de incidentes y emergencias. Vamos a dar... Algo, Cris, si me Dime, permites, aunque fue pregunta para mi coronel, yo sí creo que los compañeros periodistas que van a la cobertura de incidentes, preguntaba uno de los compañeros, ¿cuál es el espacio o cuál es la distancia que se debe tener para poder hacer el trabajo periodístico, perdón? Entonces, allí lo que yo les indico es, tienen que ubicarse a la altura de esta, a ver, ¿cómo le da? De de la cinta de seguridad que se ubica en el perímetro alrededor del incidente. Desde ahí pueden hacer las tomas que crean necesarias e indispensables. Tenemos que ser bien claros en este aspecto. Todavía nos falta la cultura de la presión por un lado y también la cultura de saber que no tenemos que acercarnos si es que vemos un vehículo volcado, no tenemos que acercarnos por el afán de ver primero qué es lo que está sucediendo, si hay personas heridas o fallecidas. No. Las personas también tienen que cuidar de su integridad y tienen que apartarse. En lugar de acercarse, mantenerse alejados hasta que las instituciones de respuesta lleguen y principalmente brindar el apoyo en cuanto a no tener que ingresar y para que se convierta en un peligro también para esta persona. Sí. Bien, hay una pregunta por interno y nos dice, en la delimitación del accidente, si un periodista desea hacer cobertura, ¿con quién debería tomar contacto? ¿Con cuál de los miembros de primera respuesta debo hablar? Es la pregunta. Ya. Si estamos hablando de un accidente de tránsito, acabamos de indicar que pueden ser los agentes civiles de tránsito o la Policía Nacional, dependiendo del área de su competencia. Por ejemplo, si es evidente en la E35 o en la E10, ustedes saben que quien asume la responsabilidad de coordinar ahí es la Policía Nacional. Pero si es dentro de la ciudad de Ibarra o de las parroquias, están los agentes civiles de tránsito, salvo que haya algún cambio en las competencias que hasta el momento nosotros conocemos. Tienen que acercarse a ellos y ellos les van a facilitar la primera información. Si necesitan más información respecto a la cantidad de heridos que ha habido o qué están haciendo para sacar, bueno, en el caso técnico es al explicar a las personas o los cuerpos que quedaron dentro de los hierros retorcidos, pues eso no lo puede en ese momento dar la información el responsable a cargo, puede hacerlo el responsable de la institución que está en ese momento haciendo el trabajo de explicación, que en este caso son los bomberos, o de la atención a pacientes que son el Ministerio de Salud Pública o la institución que esté ahí en el lugar del incidente.